El Señor se mueve con poder, su voz se hace audible en su palabra y en el testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos da en este pasaje, Mateo capítulo 17, versos 1 al 13. El Señor nos comparte una visión basada en la resurrección. En Mateo capítulo 17, 1 al 13, el Señor nos comparte, si nos ayudamos con la Biblia, sería bueno para que podamos encontrar la cita bíblica. Mateo capítulo 17, versos 1 al 13. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios en Mateo 17, 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos. Señor bueno, tu palabra es buena. Permita que ella pueda fructificar en nuestros corazones para tu gloria, fortaleza y edificación para tu pueblo y bendición para todo el que tenga oídos para oír. Oiga lo que tú nos dices en tu palabra, esta gran visión que podemos encontrar basada en la resurrección. Ilumínanos, Señor, danos el querer como el hacer, por tu santa voluntad se cumpla tu propósito en medio nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Geográficamente, si usted observa el verso 1, Jesús se traslada y le toma como una semana para ir a un lugar con un círculo íntimo, un círculo cercano. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Tenía 12 discípulos, pero tenía un círculo estrecho que tenía la oportunidad de hacer algo muy especial con ellos. La semana
de distancia se establece porque en Mateo 16, ahí mismo el capítulo anterior, en el verso 13, geográficamente usted se da cuenta que él estaba en la región de Cesarea de Filipo. Observe el verso 16, capítulo 16, verso 13. ¿Por qué se tomó una semana para subir a este monte tan alto? Porque él estaba viniendo. Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí tuvo una conversación con ellos. Estaban todos allí, los 12 discípulos. Pero dice el verso 1 del capítulo 17 que 6 días después tomó ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Y a dónde los llevó aparte? Por eso tomó 6 días, la distancia que había de Filipo, Cesarea de Filipo. Y entonces a un monte alto, algunos de los expertos dicen: si ese monte alto fue Sinaí o Morem, o donde Dios apareció también a Moisés y a Elías. Hermano, no era una casualidad que Jesús lo lleva a este monte alto. Y aquí ocurre algo, verso 2. ¿Qué pasó en ese lugar? Así como cuando Dios se le aparece a Moisés y resplandece el rostro de Moisés por la presencia de Dios, así como Elías también después del monte Carmelo se va al monte Oreb y Dios trata con él allá en ese monte alto. Aquí ocurre algo especial en este monte alto. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Se transfiguró delante de ellos. Lo natural se convirtió en una experiencia espiritual. Y aquí, hermano, usted se ve una convivencia de experiencia emocional con lo espiritual. En estos versos del 1 al 4 usted se da cuenta qué ocurrió allí, qué es lo que, las señales de que no era algo normal lo que estaba pasando. Dice el verso 2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Así se transformó, y sus vestidos, ¿cómo se hicieron? Blancos como la luz. Así que todo ahí estaba despampanante. Esto era lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuál fue la respuesta? Pedro, siempre como respondiendo impulsivamente y emocionalmente ante una experiencia espiritual, estaba mostrando una experiencia emocional. Cuando se aparece aquí en Juan capítulo 17, versículos 24 al 26, podemos encontrar la explicación de la transfiguración. ¿De qué se trataba esto? En Juan capítulo 17, algo glorioso, cuando le hablan de la gloria de Dios, Jesús lo explica en Juan 17. Amén. Qué bueno que la misma palabra se explica a sí mismo. En Juan capítulo 17, esa transfiguración, esa manifestación extraordinaria de la gloria de Dios, en Juan 17, versos 24 al 26, Jesús lo explica. ¿Qué fue lo que pasó allí en el monte de la transfiguración? Juan capítulo 17, 24 al 26 dice: Jesús, en medio de su oración en el Getsemaní: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean qué cosa. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando vamos a Mateo capítulo 17, verso 2, usted se da cuenta de lo que significa la transfiguración.
un testimonio, una primicia. Recuerdan que hace una semana, el domingo pasado, estuvimos hablando que Jesús anuncia su muerte. ¿Recuerdan? En el capítulo 16, versos 21 al 28, estuvimos viendo que Jesús anuncia su muerte y le dice que es necesario que padezca mucho y resucite. ¿Pero qué hizo Pedro? Reaccionó emocionalmente y el enemigo se aprovechó de esa reacción. Entonces se puso muy... No, que eso no te pase. Estaba respondiendo emocionalmente a un anuncio que Jesús estaba haciendo: voy a morir, pero voy a resucitar. Y él se quedó pensando en que va a sufrir mucho en esa parte del testimonio. Entonces es una semana después. Qué bueno que Jesucristo le gusta ir profundo, hermano. Después que él anuncia su muerte, le habla de la resurrección. Él le quiere compartir una visión. Por eso fue la transformación, la transfiguración. Era una primicia de la gloria venidera. Ese era el testimonio que Jesús dice: bueno, ya le anuncié la muerte, y Pedro se conmovió y no, que no te pase esto. Y Jesús tuvo que hablarle con fuerza en ese momento: quítate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, ahí en el verso 23 del capítulo 16. Pero viendo esa conmoción que tuvo Pedro, él lo lleva a estos tres aparte: Pedro, Jacobo y Juan. Venga, para que usted entienda mejor cuál es la visión de pasar por el Calvario, morir, ser sepultado y resucitado. Ahí no termina todo. Viene algo mejor cuando yo venga en mi reino. Y eso fue lo que él les dijo que pasaría en el verso 27 del capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿qué? ¿Qué dice el capítulo 16, verso 27? Él está tratando de explicarles esto cuando anuncia su muerte con mucho sufrimiento y resurrección. Y ellos están perturbados de lo que va a pasar. Y en el 27 le explica: porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿en qué? En la gloria del Padre. Él está explicándoles esto de que anuncia su muerte y vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, ¿qué? En su reino glorioso. Así que una semana después de haberle dicho esto, lo lleva al monte alto. Y ahí le da una primicia de lo que viene. ¿Qué viene? Verso 2 del capítulo 17. Dice: miren esto, esta es la visión. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Verso 3. Y aquí aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién representaba a Moisés? La ley que Dios había enviado. ¿Y quién representaba a Elías? Los profetas que Dios había enviado a anunciar la venida del Cristo. Así que estaban los tres en esta visión, en ese monte de la transfiguración, para cumplir la ley y los profetas. Y él les dijo a los fariseos y a los escribas: yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y por eso ese escenario, esa visión de la transfiguración. Entonces Pedro le dice al Señor: mira, esto aquí está muy bueno, esto está aquí maravilloso, lleno de gloria. ¿Qué vamos a hacer aquí, Señor? ¿Qué te parece si hacemos una enramada? Uno para ti, otro para Moisés. Mira la mente calculadora, lógica humana, tirando líneas, como dice, con una actitud tradicional, con una actitud religiosa, ante una experiencia espiritual extraordinaria. Y mire cómo se convierte en una situación todavía más espiritual. Usted sabe que lo de la enramada significa o representa un tabernáculo. Era lo que él estaba proponiendo. Es un tabernáculo, aquí ve, esto está bueno, aquí nos quedamos. Y hermano, ¿sabe qué ocurrió en ese momento? Ese impulso emocional. Vino una voz.
Esta es la segunda parte aquí, respuesta espiritual ante una conmoción emocional. Verso 5. Mire la respuesta espiritual ante una conmoción emocional. Pedro ahí, ahora sí, esto está bueno, vamos a quedarnos aquí. Y viene una respuesta espiritual. Verso 5 de Mateo 17. Mientras él aún hablaba todo lo que se le ocurría con cálculo humano, una nube de luz lo cubrió. O sea, ya había luz. Ya Jesús estaba como un sol, su vestido estaba resplandeciendo como luz. Llegó más luz. Y en esa nube, dice el verso 5, de luz que lo cubrió, de ahí dice, aquí una voz desde la nube, de esa nube de luz que decía, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No oigan sus emociones, no oigan sus sentimientos, no se pongan a calcular según la tradición, que vamos a un tabernáculo. No me estén haciendo estos cálculos humanos. La voz de la nube le está respondiendo mientras Pedro está hablando. Le dice, no, eso no es así. Ustedes al que tienen que oír es a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Hermanos, esto de la voz que habla desde la nube no es la primera vez que pasa. Vamos ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Una voz que habla desde los cielos. Esto es la segunda vez que pasa algo como esto. Y fue cuando Jesús responde en Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17, en obediencia al bautismo. La gente dice, yo tengo que bautizarme. Porque lo dicen el pastor o porque lo dicen los hermanos de la iglesia. Jesús dijo, esto no es así, esto es para que se cumpla toda justicia. Amén. Esto no es para complacer a la gente, esto es para complacer a Dios. Porque Dios ha sido muy bueno conmigo y yo soy obediente. Y Jesús dio el ejemplo sobre el bautismo y lo que ocurrió en ese bautismo, hermano, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Oigan esto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, ¿por qué? Así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Por eso damos el paso del bautismo. Entonces Juan el Bautista le dejó a bautizarse. Y Jesús en el verso 17, cuando fue bautizado, subió luego del agua, es decir, que descendió del agua, fue sumergido, subió del agua. ¿Y qué pasó? He aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Mire la tridimensionalidad del bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, y venía sobre él, verso 17, ¿quién habla aquí? Y una voz de los cielos que decía, ¿quién habla aquí? El Padre. Y dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia. ¿A quién complacemos cuando damos ese paso de bautismo? ¿Cuántos creen que es importante complacer a Dios con el paso del bautismo? Como Jesús lo hizo en obediencia. Amén. Y él les dijo, sí, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque se cumple toda justicia y porque de los cielos tú vas a recibir la aprobación de Dios. ¿Cuánto les gusta saber que Dios aprueba que demos el paso del bautismo? Amén. Amén. Es así que hay que explicarlo para que la gente no lo haga por traición, porque todo el mundo se bautiza y yo me voy a bautizar. No. Hazlo para agradar a Dios, para dar un testimonio tridimensional también. ¿Cómo así?
Bueno, con ese testimonio tú le dices al mundo, a los demás, yo ya no vivo, que es el primer llamado de Jesús, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces esa es la muerte y sepultura del viejo hombre y todo aquel que ha creído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esa es la primera proyección. Luego la segunda proyección te dice, mira, yo creo que Jesucristo murió y resucitó. Ese es el segundo testimonio que da el bautismo. Yo quiero decir públicamente que yo creo que Jesucristo murió y resucitó. ¿Cuántos creen esto? Amén. Esto es lo que decimos en el bautismo. Y la tercera proyección es que así como Cristo murió y resucitó, cuando yo muera, yo también voy a resucitar. Sí, Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios que ese testimonio es valioso darlo? Por eso debemos animar a aquellos que todavía lo están pensando, estoy calculando, que espérate que algún día, cuando ya entiendas el propósito del testimonio, debemos obedecer. Si aquí hay agua, el eunuco dijo, pare y vamos al bautismo. Y eso es lo que hace que usted pueda escuchar esta voz que se escucha también aquí en Mateo capítulo 17. Cuando Jesucristo se transfigura y le da una primicia de lo que viene, su gloria, Dios da su aprobación a esa transfiguración. Cuando Pedro todavía estaba hablando ahí tratando de hacer cálculo humano, religioso, emocional, Dios dijo, no, aguanta. Aquí al que hay que hacerle caso es a Jesucristo, no a las emociones. Aquí hay que obedecer al Hijo. Y el Padre aquí testifica en Mateo capítulo 17, versículo 5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. Y Él está diciendo cómo y qué es lo que hay que hacer. Cuando Pedro escucha esa voz de esa nube, ¿qué hace Pedro en el verso 6? ¿Qué hace usted cuando usted está ante la presencia de Dios y usted reconoce que Dios le está hablando? Ahí no hubo discusión, hermanos. En el verso 6, ¿qué hizo Pedro? Y los que estaban con él. Al oír esto, los tres que hicieron en el verso 6 de Mateo 17, lo que debemos hacer cuando reconocemos que Dios nos está hablando, adorarlo. Se postraron, dice. Dijeron, se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Pero este es el temor reverente, de respeto a la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su presencia santa que nos habla en su palabra? Nuestros corazones debemos inclinar delante de Dios. Y entonces cuando Jesús ve que ellos tuvieron no un poquito de temor, pero sino un gran temor, en el verso 7, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando tú te inclinas y reconoces su presencia? Él le trae un ánimo. Comienza por tocarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo paso tiempo con Dios, Dios me toca. ¿A usted le ha pasado esto? Tiene un toque tan especial, que este es el resultado del toque de Dios. Dice, levantaos y no temáis. ¿Qué es lo contrario de temor, hermanos? Paz. Por eso cuando Él se aparece después de resucitar, Él le dice, paz. La presencia de Dios en nuestra vida no debe causarnos perturbación, sino paz. Y Él quiere tocar nuestra vida con su palabra, con su presencia. Él se acerca y dice, y los tocó. Eso significa algo para su vida, que el Señor toca tu vida, toca tu corazón. Para usted significa algo cuando usted pasa tiempo en su presencia, con su palabra, y Dios le toca. De eso se trata, no es cuestión solo de, bueno, ya oré, no, el Padre, ya me fui. Pase tiempo con Dios hasta que Dios le toque, hermano, hermana. Viva una experiencia con Dios. Deja que te toque. Que Él te quiere tocar. Él quiere estar en nosotros con una viva experiencia, ¿no? Una tradición religiosa. Y cuando Él te toca,
te trae paz. ¿Cuántos saben esto? Que Él trae paz. Así es. Y te quita el temor y la preocupación. No sé qué va a pasar, que no. Señor, yo estoy aquí, pongo toda mi carga delante de ti. Y el Señor a cambio te da paz. No temas lo que el hombre pueda hacerte, lo que pueda venir. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Jesús le toca y le dice, levantaos. Si uno quiere que nos quedemos ahí sentados, levántese en el nombre de Cristo. Levántate y te alumbrará Cristo. Y ya no tendrás temor de lo que viene. Y alzando ellos los ojos, verso 8, a nadie más vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, les mandó diciendo, miren, no digáis a nadie qué era lo que estaba pasando aquí. No digáis a nadie la visión. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra va explicando qué era la transfiguración? Era una proyección, era un anticipo de lo que viene, esta era una visión. Por eso el tema hoy es una visión basada en la resurrección. Porque en ese versículo él le dice, todavía no. Pero ¿qué dice después el versículo 9? Allí dice, no digáis a nadie la visión hasta cuando el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hermano, no nos quedemos con la primera parte de que no digáis nada a nadie, no le decimos nada a nadie, que Jesucristo resucitó y Él vive en mí. Y Él está haciendo algo en mí. En ese momento Jesucristo todavía no había resucitado, así que la instrucción era, en ese momento no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. El Hijo del Hombre ya resucitó, hermanos. Él vive. Amén. Por eso cada vez que yo saludo, yo le digo a los hermanos o a las hermanas, ¡vive! Amén. Oye, pero usted anda con ese vive como que para recordarnos que Él vive. Amén. Y Él está en medio de nosotros. Y está con nosotros para que cumplamos la gran comisión. Así es. No nos quedemos más callados, hermano. Ya pasó la etapa de esperar hasta que Él resucitara. Ya Él resucitó. Y el estudio esta mañana nos preguntaban y... ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el testimonio? Que hablaste de Cristo, y algunos tienen que ver el calendario, no la hora. Porque ha pasado mucho tiempo que no le he hablado a nadie. Y ahí están los tratados, no tengo que tomarlos y orar, leerlos, y en el nombre de Cristo, porque Él resucitó y está vivo. Ahora hay que hablar, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con el mandato de Dios? Amén. Y luego continúa la profunda conversación. Entonces los discípulos le preguntaron, verso 10, diciendo, ¿por qué pues dicen los expertos, los escribas, los doctores de la ley, que es necesario que Elías venga primero? Ustedes ven cuando la gente se vuelve muy legalista. Él estaba empezando a hablar de lo que los escribas, los legalistas estaban diciendo. Y Jesús les responde diciendo, es verdad, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Usted se imagina a los discípulos haciendo estas conversaciones, ya Elías vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Juan el Bautista no solo lo maltrataron y lo metieron preso, también le cortaron la cabeza. Hicieron todo lo porque él estaba proclamando la palabra de Dios, el arrepentimiento para el perdón de los pecados y luego bautizarse. No era cuestión de correr a bautizarse. Y había uno allí con autoridad que estaba teniendo una relación con la hermana con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista se atrevió a proclamar no lo que querían oír, sino la voluntad de Dios. Y él lo trataron muy mal. Cuando usted habla en el nombre del Señor, no espere que le tiren la alfombra roja y le hagan fiesta con músicos porque usted está hablando de Dios. Hay gente que hasta su propia familia, Jesús lo sufrió también. A los suyos vino, no le recibieron. ¿Y sus hermanos? No. Su propia familia
Así que usted no se extrañe si a usted lo rechazan, porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. Ahora que le está hablando de Dios. Pues vino Elías y lo trataron muy mal. Hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Y saben qué? Reafirma lo que le había dicho hace una semana, que el Hijo del Hombre tendría que padecer mucho. Y por eso él termina confirmando la explicación de su sufrimiento, muerte y resurrección. Y dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. De estos escribas, de estos legalistas, de estos que hablan de Dios, no creas que todos van a celebrar que tú hayas aceptado a Cristo y quieras compartir la palabra de Dios. Y si Cristo sufrió por mí, Él es digno de mi obediencia. ¿Usted qué piensa? Amén. Si Él padeció por mí, Él es digno de que yo también padezca por Él. ¿Usted qué piensa? Amén. El Señor te está hablando en su palabra. La decisión es tuya. El Señor quiere respaldar el testimonio que Él da en tu corazón, y por eso Él dice, yo estaré con vosotros ¿por cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Sí, aún después de la muerte. Pero Él va a hacer la obra, pero usted tiene que atreverse a estar dispuesto a sufrir por Él y a padecer por Él, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Él, como lo han hecho muchos, como lo estamos haciendo muchos. Aunque nos aborrezcan, nos rechacen, nos critiquen, murmuren, hablen de nosotros, lo importante es que Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. Amén. Y que el prójimo sepa que el amor de Dios es más grande que nuestro error, porque error tenemos todos, pero Dios no falla. Y si Él sufrió por nosotros, nosotros también podemos sufrir por Él. En esta mañana, después que los discípulos entendieron, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, no más preguntas. Ahora es la hora de responderle a Dios lo que Él nos ha hablado en su palabra. Hermanos, Dios no te está invitando a una rutina religiosa. Dios te está invitando a una experiencia gloriosa. Y Dios te está diciendo, tú no has visto nada todavía. Hay cosas que el ojo todavía no ha visto. Cosas maravillosas que Dios quiera hacer, pero hay que estar dispuesto a pasar por el Calvario para llegar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren levantarse en el nombre del Señor y clamar, Señor, yo sé que todavía no he sufrido lo que tú has sufrido por mí, pero si con este paso yo puedo caminar con tu apoyo, con tu ayuda, hasta ver esta visión basada en tu resurrección. Yo quiero caminar contigo, aunque tenga que sufrir, porque a la gloria tú me has llamado, tú has invocado oración intercesora, esta gloria que tú me has dado, yo la quiero compartir con ellos por el amor que tú has tenido. Así oraba Jesús por nosotros. Porque Él quiere que vivamos su gloria, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por Cristo hasta que lleguemos a su gloria? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecerlo? Si hay que dar el paso del bautismo, yo estoy listo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, aunque se burlen de mí, que me van a decir loco, fanático, aleluyero? No importa. Cristo merece nuestra obediencia. Hablar de Cristo debe ser una experiencia viva, donde Dios te toque tu corazón y haya paz. Roguemos esta mañana, roguemos este día, que esta experiencia la vivamos en Cristo. Padre, gracias por hablarnos en tu palabra. Esa palabra es viva. Y tú nos hablas claramente. Tú no quieres que nos la pasemos haciendo cálculos humanos y que número, que cantidad, es calidad. Esa es la relación que tú quieres que vivamos. No cuántos somos y para dónde vamos. No, yo sé que en Cristo hay victoria. Sí, Señor. Señor, y es paso a paso, es un proceso. Señor, queremos vivir esta palabra para que la gente se dé cuenta que no es solo lo que hablamos, es lo que vivimos. Sí, Señor. Que el mundo sepa que Cristo vive. Amén. Que no estamos solos. Cuando hay lucha, cuando hay pruebas.
Tú eres nuestro aliento. Tú eres nuestra inspiración. Tú nos das esa visión que vamos para tu gloria, Señor. A cosas gloriosas tú nos has llamado. Permítenos vivirlo de tal manera que otros quieran saber cuál es tu entusiasmo y cuál es tu motivación para buscar de Dios. Es que Dios me ha estado buscando hace tiempo y yo he sido rebelde. He querido hablar de cosas religiosas y Dios quiere que yo hable de cosas gloriosas. Oh Santo, perdónanos, porque a veces solo estamos haciendo cálculos humanos o emocionales o sentimentales. Tú quieres que vivamos una experiencia espiritual maravillosa y gloriosa. Gracias, Señor, por explicarnos esto en tu palabra. Oh Santo Espíritu, gracias por darnos ese consuelo y esa fortaleza con entendimiento y sabiduría. ¿Qué debemos hacer para hablar de Cristo? Solo vivir lo que dice tu palabra. Solo obedecer al Cristo que vive y ha resucitado. Danos, Señor, esa inspiración del querer como el hacer tu santa voluntad. Tú eres digno, Señor, de nuestra obediencia. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos